Nunca olvidaré la cara de mi hijo de 8 años cuando mi jefe lo llamó hijo de un ladrón frente a 500 personas. Esa noche, en la Ciudad de México, el aire estaba pesado, cargado con el olor a perfumes caros y el eco de risas hipócritas. Era la gala de aniversario de Arquitectura de Vanguardia, la empresa a la que le entregué 10 años de mi vida, mis mejores ideas y, honestamente, mi salud mental. Mi nombre es Mateo, y durante una década fui la sombra detrás del éxito de don Augusto. Él era la cara pública, el hombre de los trajes italianos y el carisma de acero. Pero yo era el cerebro. Yo diseñaba, yo calculaba, yo resolvía los desastres que su falta de ética provocaba. Soporté gritos, humillaciones en privado y jornadas de 20 horas porque necesitaba el sueldo para mi esposa, Elena, y mis 2 hijos. Pero esa noche, Augusto decidió que no solo quería mi trabajo, quería mi dignidad. El evento era para celebrar el contrato del megaproyecto bicentenario, un complejo gubernamental que yo había diseñado desde el primer trazo. Era la obra de mi vida. Estábamos en el salón principal de un hotel de lujo en Reforma. Elena llevaba un vestido que habíamos comprado a plazos para la ocasión, y mis hijos estaban emocionados de ver a su papá ser reconocido. Pero cuando Augusto subió al podio, no hubo reconocimiento. Con una sonrisa cínica, proyectó una serie de documentos alterados en la pantalla gigante. Lamento informarles, dijo con voz teatral, que hemos detectado un desvío de fondos masivo, y el responsable es el hombre en quien más confié, Mateo. El silencio fue sepulcral. Luego llamó a seguridad, frente a mis colegas, frente a mi esposa que no podía creerlo, y frente a mis hijos que empezaron a llorar, me acusó de fraude y me despidió. Me escoltaron a la salida como a un criminal común, mientras él se quedaba con los aplausos por haber limpiado la empresa. Lo que Augusto no sabía, lo que su ego monumental no le permitió ver, es que yo sabía que esto pasaría. Hacía meses que venía notando cómo él movía piezas para sacarme del camino una vez que el proyecto estuviera aprobado. Augusto era un depredador, y yo me había convertido en su presa favorita. Pero incluso una presa puede poner una trampa si conoce bien el territorio. Durante la fase final de los planos del megaproyecto, instalé lo que yo llamaba el sistema de auditoría fantasma. No era un virus, ni nada ilegal. Eran metadatos y scripts de contabilidad integrados en los archivos de diseño y gestión de obra que Augusto manejaba. Él siempre fue un analfabeto digital. Creía que si algo estaba en una carpeta con candado, era invisible. Augusto tenía un plan maestro: inflar los costos de los materiales del proyecto gubernamental y desviar el excedente a una cuenta offshore que él creía secreta, un fondo para su jubilación dorada en Europa. Lo que él no leyó, en las miles de líneas de código, de los contratos digitales que firmó con su firma electrónica, esa que siempre me pedía que yo gestionara por él, porque no tenía tiempo para tonterías de computadoras, es que yo había redirigido el destino final de esos flujos. Utilicé una cláusula de responsabilidad social corporativa, que él mismo había aprobado años atrás para deducir impuestos, pero la potencié. Legalmente, configuré que cualquier excedente no operativo detectado por el sistema de auditoría interna se transfiriera automáticamente a la Fundación Educativa Vanguardia, un fondo de becas irrevocable, destinado exclusivamente a los hijos de los empleados de la empresa. Pasaron 3 meses. Yo estaba en casa, trabajando como freelance, viendo cómo mi nombre era arrastrado por el lodo en los círculos de arquitectura. Pero yo mantenía la calma. Sabía que el primer pago del gobierno por el megaproyecto acababa de caer. Augusto, en su avaricia, activó el desvío de fondos de inmediato. Él pensaba que estaba enviando $5 millones a una cuenta en las Islas Caimán. En realidad, estaba firmando una donación voluntaria e irreversible a la Fundación de Becas. El sistema estaba blindado. Una vez que el dinero entraba ahí, bajo las leyes de donaciones filantrópicas de México, no podía ser reclamado por el donante si se demostraba que era para fines educativos. La bomba estalló una mañana de martes. Una auditoría estatal detectó las irregularidades en los costos de los materiales, algo que yo también me aseguré de que fuera fácil de encontrar para los inspectores. La policía llegó a su oficina. Augusto, confiado, pensó que simplemente borraría el rastro del dinero y listo. Pero cuando intentó acceder a su cuenta secreta para pagar sobornos y huir, se encontró con que el saldo era 0. El dinero estaba en la fundación. Lo mejor de todo es que, para intentar salvarse de la cárcel por robo, sus abogados intentaron argumentar que él no había robado nada.
sino que ese dinero era una donación planificada. Pero los metadatos que yo inserté mostraban que el dinero provenía de sobrecostos inflados artificialmente. Fue acusado de corrupción, fraude al Estado y lavado de dinero. El juicio fue un espectáculo. Augusto terminó en una celda de 10 metros cuadrados. Debido a la naturaleza de los contratos, ya que el dinero ya estaba en una fundación benéfica, el Estado no pudo confiscar esos fondos específicos, porque técnicamente ya no eran de él, sino de los beneficiarios, los hijos de los trabajadores. El giro final de la ironía fue la prensa. Los periódicos, sin entender del todo la jugada técnica, empezaron a publicar titulares como «El arquitecto que se arrepintió. Augusto dona su fortuna a la educación antes de ser arrestado». Lo llamaron el filántropo del gremio. Fui a visitarlo a la cárcel una sola vez. Se veía demacrado, el traje italiano reemplazado por un uniforme naranja. Me miró con un odio que podría haber quemado el vidrio que nos separaba. «Tú fuiste, ¿verdad? Tú me robaste mi dinero», siseó. Yo solo sonreí y le hablé con calma. «No, Augusto, tú robaste ese dinero al pueblo. Yo solo me aseguré de que terminara en las manos correctas. Por cierto, ¿sabes quiénes acaban de recibir sus cartas de aceptación para la universidad con la matrícula pagada al 100%? Los hijos de la señora de la limpieza, los hijos de los pasantes que hacías llorar, y mis propios hijos. Gracias por tu generosidad, don Augusto. Todos te lo agradecemos. Hoy, mis compañeros de la antigua oficina me llaman el arquitecto del destino. Muchos de ellos no tenían cómo pagar la educación superior de sus hijos, y ahora tienen un fondo que cubrirá carreras completas en las mejores instituciones del país. Yo recuperé mi reputación cuando los peritajes técnicos demostraron que yo nunca estuve involucrado en los desvíos, sino que fui quien puso los candados de seguridad. Mi empresa de arquitectura ahora es próspera, basada en la honestidad. Y cada vez que veo a mi hijo estudiar para sus exámenes, recuerdo que el karma no siempre llega solo. A veces necesita que un arquitecto brillante le diseñe el camino.